Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio que hacemos todos los miércoles de Filipenses. Imagínense que vamos al mar y vamos ahí en la playa y uno va y se acerca ahí a la ola y agarra con sus manos un poco de agua de mar. ¿Puede decir que conoce el mar? La verdad que no. Bueno, la comprensión de nuestra mente limitada del texto de hoy es como si tuviéramos ese pedacito de agua, ese poquito de agua a las manos. La profundidad, la grandeza y la esencia del texto que vamos a leer es el resto del océano. Tal es así, después vamos a ver que hubo controversias y disputas y discusiones con respecto a una palabra que está en este texto durante siglos, hasta que los hermanos tuvieron que reunirse y vamos a ponerlo en claro, la cosa es así, la Biblia dice esto, para que quede bien en claro, y hay cosas que para nosotros hoy son tan simples de aprender y de entender, que fueron motivos de controversia y discusiones durante siglos en la Iglesia de Cristo. Y el texto está en Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 5 al 11, que es una de las porciones más importantes doctrinalmente hablando de todo el Nuevo Testamento. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como les decía, la profundidad de este texto solamente la vamos a comprender completamente allí en la gloria, en el cielo, cuando estemos con el Señor. Este pasaje se conoce con el nombre de kenosis o kenosis, por esa palabra que está allí en el versículo 7, cuando dice se despojó a sí mismo. Pero antes de ver eso, vamos a ver el contexto. El miércoles pasado habíamos leído en el capítulo 2, desde el 1 al 4, allí donde el apóstol le hace un pedido a la iglesia, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, porque había allí algunos problemitas, algunas discusiones, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y luego dice en el versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y allí es por eso que el Señor, en este ambiente de pelea y de discusiones y de controversia, dice, ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Y allí el apóstol, como escuchábamos el miércoles pasado, no es que él dice, si ustedes tienen consolación, si tienen algún consuelo, lo afirma, como ustedes tienen consolación en Cristo, como ustedes tienen consuelo de misericordia, como ustedes tienen comunión en el Espíritu, se completa mi gozo sintiendo lo mismo. Y aquí podemos ver cómo de este texto que hemos leído, tal vez Pablo estaba repitiendo una vieja canción, un viejo himno, donde resume en forma magistral y en pocas palabras toda la obra de Cristo, desde la preexistencia, la encarnación, la muerte de cruz, la resurrección y la exaltación gloriosa de Cristo. Y leímos en el versículo 6, dice, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí Pablo no contradice la naturaleza divina de Cristo
a la naturaleza humana, terrenal que él vivió aquí sobre la tierra estos 33 años de su ministerio, ¿no? Sino dice, la forma de Dios a la forma de siervo. O sea, no es lo mismo la forma y la naturaleza. La forma se deriva de la naturaleza. Entonces, así que, ¿cuál es la forma de Dios de la que Cristo se despojó? Como dijimos la palabra clave aquí en el versículo 7, que es kenosis, era una pregunta que en los primeros siglos dio de gran controversia. ¿De qué se despojó Cristo? Uno decía, y Cristo se despojó de sus atributos, se despojó de su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Y otro decía, no, Cristo, ojo, no eran personas que no estudiaban la Biblia, eran teólogos y algunos escribieron libros sobre cristología, personas que sabían mucho de la Biblia. Y algunos decían, no, Cristo era superior a los hombres, pero inferior a Dios. Y había otro, un tal Nestorio, que decía, no, Cristo tenía la naturaleza humana y la divina, pero estaban separados. De tal forma que en la cruz solamente se crucificó la naturaleza humana, o no puedo aceptar que el verbo de Dios sufriera el castigo de la cruz. Todas esas controversias y discusiones de creyentes sinceros, esta palabra, kenosis, lo trataban de pensar en forma humana, fue una disputa de siglos. Tal así que hubo concilio en el año 325, el concilio de Nicea, y también el concilio de Calcedonia en el 451 años después de Cristo, del nacimiento del Señor, estaban discutiendo esto. ¿Qué quiso decir Pablo con esta kenosis, con este despojo, este vaciamiento de Cristo? Y allí se pusieron de acuerdo los padres de la iglesia de que él no se despojó de su gloria, de su imponente majestad, de sus atributos, sino de la manifestación de esa gloria. La manifestación, él siguió siendo Dios, o sea, en ningún momento ese despojo significó que él perdiera sus atributos. Él renunció a la adoración celestial, a sus derechos como Dios mismo. Alguien lo comparó y dice, bueno, si sentemos una lámpara que da luz y da calor, y le ponemos una caja encima, no podemos decir que la lámpara no tiene sus mismas funciones. La lámpara sigue alumbrando, tiene temperatura, sigue con todas sus funciones, pero solamente que está velada, está cubierta. Entonces, lo que los padres de la iglesia se pusieron de acuerdo ante tantas discusiones es que no, de lo que se despojó Cristo es de la manifestación de su gloria. El derecho a ser alabado y adorado, reverenciado como era en el cielo. Que es tal vez lo que pudieron ver los discípulos en la transfiguración, y como que Jesús hubiera sacado por un momento su humanidad y dejado ver a los apóstoles allí su gloria en la transfiguración. De esta forma de gloriosa majestad es lo que Cristo se despojó al tomar forma de siervo. Como vimos allí en el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De la infinita y suprema majestad al cero y la infinita servidumbre. Del lugar más alto al lugar más bajo. Pablo expone esta distancia, ¿cierto?, entre la majestad y la esclavitud sumisa, no impuesta, sino asumida voluntariamente. Dar su vida por los pecadores. Y como leímos allí, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Colosenses 2:9 dice que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. El que ve a Cristo, ve a Dios. En Dios no hay absolutamente nada que no esté en Cristo. Lo vemos a Cristo y lo vemos
a Dios. Allí esta kenosis, al despojarse de su majestad divina, Cristo mostró que no tenía esa intención de aferrarse a su condición de ser igual a Dios. Qué distinto que era la actitud que tuvo Satanás, Lucifer, allí cuando dice, seré semejante al Altísimo. ¿Y cómo terminó? O también el primer Adán, seré como Dios, serán como dioses. ¿Y cómo terminó? Allí, por la obediencia del postrer Adán, que es el Señor Jesús, iba a rectificar lo que perdió el primer Adán. Allí se me acompañan en Romanos 5:18. Ahí podemos ver cómo por esta obediencia, esta humillación del Señor Jesús, somos justificados por su obra. Allí en 5:18 dice, así que, Romanos 5:18, como por la transgresión de uno, esto es Adán, vino la condenación a todos los hombres, ese pecado original se transmite a toda la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno, el postrer Adán, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Sabemos que no es automática, hace falta arrepentimiento y fe. No es una justificación automática que se da a todos los hombres, crean o no. Hace falta una condición. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Leímos recién, semejante a los hombres, allí en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto no significa de que no era hombre verdadero, como algunos pensaban, era una especie de hombre distinto, no, era hombre verdadero. Su cuerpo era de carne y sangre como cualquier ser humano, pero su naturaleza era divina y sin pecado. O sea que también en ese concilio se proclamó lo que se llama la unidad hipostática. La unidad hipostática es Jesús, 100% hombre, 100% Dios en una sola persona. 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Allí, estando, dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y en el original dice, y muerte de cruz. O sea que allí el despojo de, de Cristo, o sea, de la manifestación de su gloria, Él se hizo uno como nosotros, tenía hambre, comía, bebía, se cansaba, tenía que dormir, pero igual que cualquier hombre, pero sin pecado, Entonces su condición de hombre, uno puede decir, bueno, la humillación de Cristo fue de pasar de Dios, renunciar a la manifestación de su gloria y ser un hombre. Pero sin embargo, el último escalón descendiente de la humillación de Cristo no fue solamente la encarnación, sino, como leímos, faltaba aún todavía más, que era humillarse, condición de hombre, y luego morir, y no de cualquier muerte, de la peor muerte, que es la muerte de cruz. Su obediencia fue desde el nacimiento hasta la cruz, y su humillación también. Y Pablo hace énfasis allí al final del versículo 8, dice, muerte, y por cierto, de cruz, la peor de las muertes, la más cruel, horrible y dolorosa muerte por amor a nosotros. Entonces, que podamos tener bien claro estos dos conceptos que son teológicos, que es la kenosis, en que Jesús se despojó de la manifestación de su gloria, y la unidad hipostática, que es Dios, Jesús 100% Dios, 100% hombre en una sola persona. Y luego viene, por eso que es un pasaje tan rico que no lo llegamos a
a comprender, ¿no es cierto?, con la mente, por lo cual, o sea, de la forma que nadie podía decir, bueno, yo estoy en un lugar, yo caí más bajo que Jesús. Él tomó el último lugar entre los seres humanos. Luego viene la exaltación. Dice, por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando dice ahí por lo cual también, significa, o sea, que por haberse él humillado, abatido, anonadado, hasta obedecer, hasta la muerte, muerte de cruz, entonces Dios lo super exaltó. La palabra es, lo exaltó de una manera superlativa. Lo super exaltó hasta el punto de partida donde él había venido. Allí en Efesios, en el capítulo 1, la página más atrás, Efesios 1:20, está hablando allí del poder de Dios. Efesios 1:20 dice, este poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Allí Cristo volviendo al punto de partida, no solo a la desigualdad con Dios, sino también a la forma gloriosa de Dios a la que Él voluntariamente se despojó para venir a morir en la cruz por amor de nosotros. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y a qué nombre se refiere Pablo? El mismo texto da la respuesta en el próximo versículo, en el 10. Dice, para que en el nombre de Jesús, Yeshua, Dios salva, en el nombre de Jesús, toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles que les adoran, los que están en la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra, los mismos demonios, toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí, eso por supuesto va a pasar al final de los tiempos, ¿no? En Apocalipsis 5:11, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, y dice Juan allí que estaba viendo, Apocalipsis 5:11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Allí está nuevamente Jesús, ¿no?, con su gloria, y lo que un día hará toda lengua y toda rodilla, algunos lo harán con gratitud y otros mordiéndose la lengua de dolor y de tristeza por no haber aceptado al Señor, sabiendo que están condenados, pero todos van a doblar su rodilla delante de Él y toda lengua confesará que es el Señor. Y fíjense, hermanos, nosotros como creyentes, qué privilegio tenemos, ya desde el momento de la conversión podemos hacer esa adoración, podemos hacer ese doblar las rodillas y doblar el corazón, adorarle, alabarle, como Dios lo vamos a hacer por toda la eternidad. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a repetir este sentir que hubo en Cristo Jesús? Que recuerden que Pablo estaba diciendo como un consejo a aquellas personas que estaban allí en discusión. Ustedes tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estoy dispuesto a aplicar esta kenosis, este vaciamiento de mi yo para que Cristo viva en mí. Porque dice allí, para terminar, en 1 Pedro 2:21, el Señor Jesús, allí
En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de actuar y también su forma de sufrir. Porque dije, cuando le maldecían, él no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa a aquel que todo lo sabe. Así que, hermanos, fue simplemente una mocadita de pie en el mar profundo de este texto. Es un texto muy profundo, muy importante, donde revela la humillación de Cristo y su exaltación, y solamente vamos a comprenderlo cuando estemos allá en la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has hecho, Señor, esta obra de amor que nosotros podemos leer y podemos contemplar y podemos apreciar. Pero, Señor, nuestra mente finita y limitada no alcanza a comprender, Señor, tu humillación, este despojo, Señor, renunciar a la manifestación de tu gloria, Señor, para hacerte hombre y morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta obra de amor, que podamos compartir con aquellos que en estos últimos tiempos, Señor, aún no te conocen. Hay una ignorancia tremenda, Señor, de quién es Jesús en la gente. No saben, no entienden, no conocen, simplemente porque no conocen tu palabra. Que, Señor, como pueblo podamos, Señor, revelar y mostrar a Cristo con nuestra vida, Señor, para que ese número, Señor, de cristianos, de creyentes, Señor, que tú sabes, Señor, que se tienen que completar para que tu regreso, Señor, sea pronto. Te damos gracias porque esta palabra, Señor, nos alienta, Señor, a compartir este mensaje de amor con todos aquellos que no te conocen. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. La próxima reunión es el día domingo. Y recuerden que el último domingo es por la tarde. Sí, este domingo. Este domingo por la tarde.